Buenos días, todos a la mesa del RIMPE Ecuador. Mi nombre es Lorena Muquis. Mi nombre es Pierre de François y somos docentes del área de Ciencias Administrativas de la U Israel. Para el desarrollo de esta mesa de opinión vamos a contar con la participación de Robinson Alexander Villasís Zurita, experto nacional en gestión tributaria, quien participó directamente en la implementación del régimen RIMPE. Así también agradecemos la participación de Cristina Alexandra Trujillo Calero, directora técnica del Colegio de Contadores, capacitadora nacional e internacional en temas contables y tributarios. También nos acompaña en el día de hoy Alejandro Tejada, emprendedor en actividades relacionadas con la parte de logística, importación y exportación, y también contamos con la presencia de Erika Riera, contadora independiente. A continuación, les invitamos a observar el siguiente video. La Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, que está en vigencia desde noviembre de 2021, los contribuyentes que formaban parte del régimen impositivo simplificado RICE, del régimen para microempresas RIMI y el régimen general fueron incorporados al régimen simplificado para emprendedores y negocios populares RIMPE desde el 1 de enero. El Servicio de Rentas Internas calcula que son alrededor de 789.000 contribuyentes, pues forman parte de este nuevo régimen los emprendedores, es decir, personas naturales o jurídicas con ingresos brutos anuales de hasta $300.000 y negocios populares, personas naturales con ingresos brutos anuales de hasta $20.000. Si el ciudadano no realiza actividades excluyentes y se encuentra dentro de los tramos, está dentro del RIMPE. Y aquí es importante enfatizar que no necesita acudir a las agencias del Servicio de Rentas Internas ni presentar ningún trámite, sino que automáticamente, por el hecho de cumplir estas dos condiciones, es parte del nuevo régimen simplificado. Con la vigencia del RIMPE, los negocios populares continuarán emitiendo notas de crédito, pero su aporte ya no será mensual. Ahora deberán realizar un pago anual de $60, mismo que deberán realizar en marzo de 2023. Y en este pago, esta contribución incluye tanto el impuesto a la renta como el impuesto al valor agregado. Los emprendedores deberán emitir facturas con el respectivo desglose del IVA, por lo que tendrán que realizar 2 declaraciones al año. Las declaraciones semestrales del IVA en junio y enero y la del impuesto a la renta en marzo. La Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha aplaude la entrada en vigencia del RIMPE y asegura que será positivo para el país. Como Cámara siempre hemos tenido la posición de que, independientemente del tamaño, todos debemos pagar impuestos. El Servicio de Rentas Internas calcula que la eliminación del RICE y RIMI tuvo un impacto tributario de $54 millones. Sin embargo, la proyección de recaudación del RIMPE es aproximadamente de 150 millones. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. La Ley Orgánica para el Desarrollo Económico y Sostenibilidad Financiera, que fue aprobada a final del año 2021, trajo muchos cambios, no solamente en el ámbito tributario, sino también en el ámbito bancario y financiero, en el sector aduanero y también en el área de inversiones. En especial, en el sector tributario, uno de los principales cambios es justamente el reemplazo del régimen impositivo simplificado, el RICE, que estaba vigente desde el año 2007, y el régimen para microempresa, que fue implementado en el año 2020, por ese nuevo sistema, el régimen simplificado para emprendedores y negocios populares. En este sentido, mi primera pregunta va dirigido a Robinson. Usted, como miembro del SRI, ¿cómo surgió esta propuesta de cambio de régimen impositivo? ¿Cuáles son los antecedentes que consideró el SRI para impulsar esta nueva reforma? Ahí está. Ahí está. Aló. Sí, se le escucha. Un gusto saludarles a todos. Por parte del Servicio de Rentas Internas, siempre gustoso de poder acompañarles en estas mesas de opinión. Me permito responder la pregunta. Nosotros, como Administración Tributaria, respetamos las leyes constitucionales. Dentro de estas, en el artículo 300 de la Constitución de la República del Ecuador, nos manda a que para todos los contribuyentes podamos brindarles simplicidad administrativa, ¿no es cierto? ¿Qué es la simplicidad administrativa? La simplicidad administrativa es que los contribuyentes logren cumplir con sus obligaciones tributarias a un menor costo. Si nosotros a un contribuyente le simplificamos el número de declaraciones, le decimos ya no me declares todos los 12 meses IVA, ¿cierto? Ya te digo, no, declárame 2 veces a aquellos que son emprendedores.
Y a los negocios populares le digo, ya no me declares IVA, ¿sí? Págame una sola cuota en marzo en la declaración de renta de $60 y evítate todo este costo, ¿sí? Finalmente, tenemos un RICE por acá, un régimen por acá, un micro por acá, otro régimen separado. Lo que hicimos es eliminar esos dos regímenes para hacerle aún más simple al contribuyente en un solo régimen, en el régimen RIMPE. Espero haber contestado a la pregunta. Y si tienen alguna duda adicional, pues con todo gusto siempre. Claro, justamente partiendo de lo que usted nos comenta, y usted explica muy bien, ¿no? Que antes había dos regímenes, ¿no? El RICE y luego el régimen para la microempresa. ¿Cuáles son las principales características del RIMPE? ¿Qué es lo que diferencia ese nuevo sistema del RIMPE de los regímenes anteriores? Por ejemplo, en el régimen para microempresas hubo esa medida polémica, ¿no? Del 2% de ingresos. Entonces, justamente, ¿qué es lo que cambia concretamente para los microempresarios? Bien, el efecto principal, si hacemos una comparación con micro, tenemos una tasa flat, ¿sí? Que quizás rompes un principio, ¿no es cierto? Nuevamente el de progresividad dentro de la Constitución de la República. Entonces, lo que hace el RIMPE es mejorar esa tabla, ¿no es cierto? ¿Para qué? Para que este impuesto sí sea progresivo. De tal forma que ustedes ven los rangos, ¿sí? Mucho se asemeja a la tabla del impuesto a la renta de personas naturales, logrando así la progresividad debida en la Constitución de la República del Ecuador. Entonces, sí, en efecto fue polémico, si se quiere. Como siempre, estamos en una curva de aprendizaje, el Estado y nosotros como administraciones tributarias en un régimen nuevo. Lo que hicimos es, de cierta forma, lograr la progresividad que todos los emprendedores y público y contribuyentes lo solicitan. Cuando hablamos un poco de reformas tributarias, de políticas, considerar el aporte de... En este caso me dirijo a usted, ¿no? Justamente, ¿en qué medida estuvo involucrado el Colegio de Contadores dentro de esta reforma tributaria? ¿Qué aportes o sugerencias realizaron a la implementación de ese nuevo sistema impositivo? Bueno, muy buenos días. Qué Buenos gusto, días. qué privilegio estar en esta universidad tan linda, sobre todo apoyando estas mesas, yo digo, de debate, estas mesas de aprendizaje. Nosotros como un gremio contable extremadamente activo y participativo, con un comité técnico que siempre está mirando y observando todo el marco normativo que tenemos. En mi calidad de contadora y abogada, siempre hemos tratado de contribuir, sobre todo, para que se logre que las leyes, estas leyes y esta ley tributaria, que es derecho público, que se tiene que aplicar al pie de la letra, que sobre todo los sujetos pasivos, las personas naturales, las sociedades, podamos tener una carga tributaria justa en función de que mientras yo más gano, más pago, menos gano, menos pago, podamos recabar lo mejor y lo peor de todas las reformas tributarias y los diferentes regímenes impositivos que hemos tenido. Veníamos con una preocupación, receptando varias, preocupaciones de agremiados, de sujetos pasivos, sobre lo que era el régimen impositivo de las microempresas. La principal preocupación, como ya lo dijo muy claramente mi querido amigo, que siempre hemos participado en eventos con el gremio contable, Robinson. Muy buenos días. ¿Y qué era esto del principal enfoque y preocupación que tuvimos con el régimen de las microempresas? Pagar sobre un ingreso bruto, como así lo decía la normativa, un 2% total. Mirar que lamentablemente también el régimen salió en una época que nadie nos habíamos imaginado, que era una época de pandemia, COVID-19. Y evidentemente, hablando del principio fundamental que habla la Constitución, artículo 300, de equidad, la progresividad, la simplicidad tributaria, todos estos factores detonaron en una preocupación, en una exigencia quizás, para que en una reforma tributaria necesaria, después de la COVID-19, de esta pandemia, y obviamente en una participación con criterio técnico, de que se busque, sí, un régimen simplificado, porque esa es la tendencia mundial. Un régimen general y un régimen simplificado, no varios regímenes simplificados, un régimen simplificado que tenga lo mejor de lo que establece principalmente nuestra Constitución. Progresividad, simplicidad. Y es así que por nosotros, como gremio contable, hemos siempre de una manera activa y respetuosa, trabajando con los diferentes organismos de control, poder expresar la necesidad de hacer un régimen
que respete principalmente la progresividad tributaria en función de nuestro nivel de ingresos. Siempre me habían preguntado si esto es realmente legal o ilegal. Es legal, pero siempre basándose en estos principios fundamentales. ¿Cómo participamos? Todos sabemos que esta ley entró por Ministerio de la Ley, Claro. sí, entró por decreto de ley. Sin embargo, yo creo que se ha tenido lo más importante, reemplazar lo que se tenía antes con el régimen de la microempresa a tributar sobre el ingreso bruto del 2% y pasar a una tabla progresiva. Lo dijo muy bien y acertadamente nuestro colega del Servicio de Rentas Internas. Considerando entonces lo manifestado por los dos expertos, es importante mencionar que, como señala la Constitución, nosotros debemos respetar los principios y mucho más en donde tenemos nosotros una libertad de expresión. Y esta creo que en función de los contribuyentes, tanto personas naturales o jurídicas, nos ha generado una mejor participación, simplicidad como mencionaba, y que ahora todos vamos a tener el principio, la manifestación de cultura tributaria. Es así que justamente el RIMPE es beneficio directo para el país. Muchas gracias por las aportaciones. Ahora, justamente en esta primera parte nos quedó bastante claro en qué consiste el RIMPE. Justamente vemos que acá se divide en dos segmentos, ¿no? Los populares con ingresos hasta y después negocios hasta $300,000 de ingresos anuales. Para negocios populares, un solo pago de $60 y luego una tabla progresiva. Ahora, quiero dirigirme a usted de nuevo, Robinson. Después les voy a dar paso, no se preocupe. Justamente, ¿cuáles son los beneficios que se esperan? Usted nos habló justamente en primera parte de la simplificación tributaria. Pero también, como se pudo observar en el video, siempre hay este objetivo, ¿no?, de incrementar la recaudación tributaria. Realmente es un poco uno de los objetivos también del gobierno actual, incrementar esa recaudación tributaria. ¿Cuáles son los principales beneficios que se espera de ese nuevo sistema impositivo? Claro que sí, algo lo abordé, ¿no es cierto? Lo principal ya está dado, ¿sí? La eliminación del RICE de varios regímenes que teníamos a la vez, ¿sí? Ese es uno de los objetivos principales, ¿no es cierto? Eliminamos micro, eliminamos RICE, tenemos ahora RIMPE, ¿sí? El efecto de pago en aquellos contribuyentes que quizás como que nos quedaba, está clarísimo el principio de progresividad, el que más gana más paga. Sí, pero ahora en el régimen, en el negocio popular, aquellos sujetos pasivos que quizás antes tenían ingresos de 0 a 11.400, que quizás tenían algunos otros beneficios, este tipo de contribuyentes también van a contribuir al país, ¿no es cierto? Este segmento es importante, más o menos un 53% de este segmento de contribuyentes también van a colaborar y van a aportar al país, ¿sí? Antes recuerden la tabla, ¿no es cierto? 0 a 11.410. No tributaban, actualmente van a colaborar como todos los ecuatorianos con un aporte de $60, claro, haciéndoles un pago bastante sencillo, bastante simple, para que todos los ecuatorianos que estamos implícitos en el desarrollo del mismo podamos contribuir. Esos son indiscutiblemente hacerle más simple la recaudación, eliminar los regímenes y si en efecto mantener o quizás crecer en la recaudación tributaria. Bueno, y muchas gracias por su visión. Justamente, partiendo de lo que usted acaba de exponer, me dirijo nuevamente a usted. ¿Qué visión tiene desde el Colegio de Contadores sobre la aplicación de ese nuevo sistema impositivo? Va a ser muy puntual en dos aspectos. Como usted sabe, siempre, digamos, hay algunas medidas que son un poco más, no diré impopulares, pero que generan un poco más de debate. En este caso, creo que algunas medidas que han generado debate al RIMPE es ese pago justamente de $60. Algunos negocios populares, ¿no?, que tienen ingresos bajos, justamente no han sugerido y han dicho que eso representa un pago más alto en comparación con el sistema europeo. Y luego la tabla progresiva, que algunos opinan que se calcula en base a los ingresos brutos y no tal vez al nivel de ganas. Justamente, ¿o qué opina justamente sobre esa nueva implementación? Quiero hablar tanto como Colegio de Contadores de ser abogada tributaria. El país tiene efectivamente generar un sistema de seguridad jurídica. Siempre yo lo digo. Es importante tener definido claramente para todo tipo de sujeto pasivo cuáles son los. Tenemos un régimen implementado de impuesto a la renta. La renta se basa en el ingreso neto o el ingreso bruto. Un régimen general, que es la categoría de sobre
vamos a estar, ojalá, yo siempre digo, el emprendedor, hoy día seamos negocios populares y mañana estemos como las medianas, las grandes empresas, porque ese es el objetivo de todo país. Cuando tenemos un sistema tributario sencillo, simplificado, correcto, adecuado, esos son los beneficios que nosotros tenemos que percibir como negocios. Dedíquese a producir, a crecer, a vender más, con impuestos claros, sencillos, oportunos. Dedíquese a lo que usted sabe hacer, vender, producir, construir un país, y los impuestos tienen que ser claros, sencillos y oportunos. Entonces, sí, nosotros tenemos que, yo hago siempre la comparación. El régimen de microempresas, por ejemplo, traía cosas mucho más complicadas, que nosotros como contadores, incluso yo di de muchísima capacitación, y a veces tenía procesos que nuestros microempresarios no entendíamos. Yo comparo el régimen impositivo actual como colegio de contadores, incluso en las charlas que yo he dictado personalmente, mucho más sencillo de entender. ¿Por qué? Porque divide prácticamente en estos dos grupos, como tú dices, de 0 a 20,000 dólares con una sola cuota, que en esa cuota, que escúchame por favor, está incluido el impuesto a la renta y el IVA. Yo creo que es muy sencillo para todos, para el que tiene una panadería, un bazar, el que tiene, señores, cualquier tipo de negocio, cualquier actividad empresarial, esa persona que está comenzando estas actividades, el saber que una sola vez al año, en el mes de marzo, tiene que cancelar IVA, impuesto a la renta, mucho más sencillo que entender que tenía que realizar tantas cuotas, tantas declaraciones, que se va a dedicar a lo que verdaderamente tiene que generar productividad para él, para su entorno. Entonces, a mí me parece que todos tenemos una obligación ciudadana de contribuir y pagar nuestros impuestos adecuados. Los emprendedores, es la otra clasificación. Todos natamente somos emprendedores. Lógicamente, el RIMPE tiene los casos de excepción, profesionales, etcétera, pero todos nacemos bajo la parte, digo, de hacer nuestras actividades comerciales como emprendedores. Estamos generando un ingreso, un pago sobre un ingreso bruto. Sí, estamos basándonos que el impuesto a la renta en nuestro país, por norma legal constitucional, nace en el ingreso. Un ingreso bruto que reconoce, lógicamente, ciertas deducciones como son descuentos y deducciones. Pero también estamos con un impuesto que es reducido, que va, lógicamente, ya con una tabla progresiva que llega hasta el 2%. Entonces, es una contribución incluso ya progresiva, que no estamos hablando de una tarifa de sociedad, como establece el artículo 37 de la ley, que va del 25% y que puede llegar a mucho. Entonces, yo sí creo, estoy convencida que este RIMPE ha tomado lo mejor de lo que tenía que no hacer, de lo que hicieron las microempresas, para que este tenga el éxito que desea. Entonces, yo creo y estoy convencida, ciudadana, contadora y abogada que soy, de que se ha tomado lo mejor del otro régimen, se no ha tomado lo malo del otro régimen. Vamos a ir de la mano entre los microempresarios, que muchos ya son emprendedores que están acá, negocios populares. Definitivamente hay una responsabilidad de tributar adecuadamente. Muchas gracias por su punto de vista. Está muy bien tener justamente la opinión del Colegio de Contadores, justamente su experiencia como contadora, también justamente el punto de vista del SRI. Pero también es importante tener la opinión de los emprendedores, ¿no? De los contadores que ejercen su profesión. En este caso, quiero dirigirme a usted, Erika. ¿Qué experiencia ha tenido con ese nuevo sistema impositivo? Cuéntenos su experiencia. Ya, desde el ámbito de la contabilidad, nosotros primeramente estaba tan abrumador porque salíamos de un régimen de microempresas, como lo acaban de decir, un régimen en el que no estábamos todos de acuerdo por el pago que se tenía que hacer. Pero a partir de este nuevo régimen, aunque es muy corto el tiempo en que se dio este cambio, hemos visto que nuestros contribuyentes están adaptándose a este nuevo cambio y tomándola de la mejor manera, ya que su pago, como lo dicen, es mínimo en este caso, y como ecuatorianos deberíamos de contribuir. Por ese lado, creo que todos estamos un poco esperando lo que es en base al SRI, que nos ayude con las nuevas actualizaciones, porque eso también genera dudas en nuestros contribuyentes. Entonces, eso es lo que les puedo decir. Muchas gracias por justamente su opinión. También, Alejandro, usted emprendedor, diría ya empresario, porque ha tenido bastante éxito en el desarrollo de sus negocios. Cuéntanos también su experiencia con la implementación de ese nuevo sistema impositivo.
Bueno, Pierre, muchas gracias. Para mí un placer poder estar acá con ustedes el día de hoy. Como el sector empresario, hablando netamente en logística, importaciones y exportaciones, sí sentimos un golpe bastante fuerte con el régimen anterior, más que todo por el tema del famoso impuesto que se debe cancelar sobre la facturación, en la que nosotros pretendemos manejar y planificar a nuestro año, especialmente en el tema de exportación. Teniendo en mente que nosotros, para realizar un proceso de exportación, tenemos que manejar tema de fletes, navieras, aduanas, proveedores logísticos de transporte interno, proveedores y gastos portuarios, materia prima, embalajes. Eso conlleva unos gastos adicionales aparte del tema del talento humano que necesitamos para realizar una operación logística. Dentro de una operación logística de exportación es muy importante el talento humano. La cantidad de personal que nosotros tenemos directa e indirectamente sí afecta en el tema de los porcentajes que tenemos que pagar. Ahora bien, dejando lo malo, vemos positivo el nuevo cambio al tema del RIMPE. Lo importante para nosotros el día de hoy es que de a poco, y lo que más nos interesa como sector, es la tabla y el tema proporcional que va subiendo. Si bien es cierto, vamos a iniciar hablando desde una tiendita que tiene que pagar $60 a un sector exportador, importador que tiene que manejar unos $300,000, pasando obviamente o sobrepasando su planificación anual de exportaciones o importaciones. Se tiene que obtener pues al siguiente paso, a la siguiente escalera y obviamente bien merecido, porque nosotros como sector sabemos que manejando unos $400,000, $500,000 en exportaciones, en importaciones, podemos manejar el impuesto y obviamente poder entregar al Estado lo que se nos solicita. ¿Qué es lo importante? El sector, y regresando acá a sus palabras, como sector lo que nosotros necesitamos es una seguridad jurídica. La seguridad jurídica se obtiene básicamente con normas, leyes, en las que nosotros nos implementan y nos ayudan para poder obtener una inversión extranjera. Como un país exportador, como un país productor, como un país emprendedor, tenemos una tasa de emprendimiento a nivel nacional que es bastante alta en Latinoamérica. Tenemos todo, lo único que nos falta es la seguridad jurídica para nosotros dar paso a la inversión extranjera y poder así de la mano seguir creciendo como país. Considerando entonces las opiniones de nuestros 4 participantes, pues es importante determinar que en las 4 aristas vemos beneficios que hoy por hoy vamos a generar como contribuyentes. Es así que en la función del Servicio de Rentas Internas, bajo la perspectiva de un cambio total, el Colegio de Contadores ha apoyado mucho en la perspectiva. Considero que dentro de las reuniones de trabajo que se ha tenido, el colegio ha tenido esa fuerte participación, esa ayuda a todos los contribuyentes, ya que ellos palpan la necesidad también de contadores, de contribuyentes, que a la vez transmiten esas ideas al Servicio de Rentas Internas. Todo se maneja bajo una normativa jurídica específica y planteada de beneficio para todos. Asimismo, es importante mencionar que como contadores, y me incluyo yo directamente, fue un paso fuerte, al igual que el anterior régimen. Fue muy complicado entenderlo, pero creo que hoy por hoy todos lo hemos asimilado, sabemos, es verdad que tenemos todavía muchos retos, todavía tenemos declaraciones que presentar porque no es, y todavía no lo hemos hecho en primera instancia. Todavía no se define tampoco un formulario específico en el que podemos trabajar ya, pero yo que en futuros y el Servicio de Rentas Internas lo promueva y también el Colegio de Contadores nos asegure la respectiva capacitación. Pero la fortaleza para nosotros como contadores es eso, tener la oportunidad de participar a través del Servicio de Rentas Internas con sus conferencias y también el Colegio de Contadores. Y por otro lado, los empresarios. En este motivo de crecimiento por el país, todos debemos parametrizar, especializar y determinar cuál sería para nosotros el mejor futuro como Ecuador. Ahora, justamente analizamos la opinión de los emprendedores, de los contadores sobre este sistema. Ahora, regreso de nuevo a nuestro primer panelista, Robinson. ¿Cuáles son los principales beneficios tributarios justamente para los contribuyentes? Y segunda pregunta, y justamente en el video se pudo observar, ¿no?, que se espera un incremento de la recaudación tributaria, creo que de 50 a 150 millones de dólares.
Muchas veces cuando vemos eso, la gente piensa que nos toca pagar más impuestos, pero también puede ser justamente porque el impuesto es más progresivo o porque se amplia justamente la base de contribuyente. Cuéntanos justamente cómo ese nuevo sistema también va a contribuir al incremento de la recaudación tributaria. Claro que sí. Bueno, el segmento de contribuyentes indiscutiblemente va a crecer. El pago de aquellos contribuyentes es en el rango, recuerden, antes RICE, antes RICE, ahora negocios populares, hasta la cuota 3, además de un segmento importante de contribuyentes que no presentaban su declaración de renta, ¿no es cierto? Un segmento muy importante que es donde se espera subir la recaudación tributaria. Me voy a permitir simplemente, no sé si tendré otra intervención, pero me voy a permitir darles un resumen muy sencillo de lo que hace ahora el régimen RIMPE. Quizás la administración tributaria, solo acogiendo sus palabras, siempre estará gustoso de absolver cualquier duda, la observación. Así lo hemos hecho con Cristina. Cristina se ha reunido con nosotros. Estamos prestos para servir a todos los profesionales contables para poder absolver esas dudas. El régimen RIMPE está claro, ¿no es cierto? Negocios populares de 0 a 20,000, que emiten una nota de venta. Emprendedores de 20,000 hasta 300,000 emiten facturas. Los contribuyentes ICE, ¿sí?, tienen la obligatoriedad de emitir comprobantes electrónicos, por lo tanto seguirán con facturas, sean estos negocios populares, ¿sí?, o emprendedores. Entonces, indiscutiblemente la forma, no queremos complicarles el proceso, no sabemos quizás ahora en qué formulario. El formulario será el impuesto a la renta, no más formularios. Ya tuvimos la experiencia de crear un 125, un 126, etcétera, en el proceso. La intención ahora es darles un solo formulario, que es el impuesto a la renta. En ese impuesto a la renta declararán y pagarán los $60 de aquellos que están dentro de negocios populares, y así también los emprendedores. Y los emprendedores en su declaración semestral de IVA, pues lo harán en julio y en enero, de una forma mucho más ágil, mucho más simple. Siempre es importante estas mesas de diálogo que espero siempre poder nosotros como administración tributaria participar y poder absolver todas las dudas. Además, claro está, con el Colegio de Contadores tenemos una participación siempre súper activa. Hemos participado en un montón de capacitaciones que ha brindado ellos, pues, y podemos absolver ciertas dudas que como que todavía le siento que no está completo el entendimiento en el régimen RIMPE, ¿no? Siempre pues podríamos aportar, como así es nuestra obligación, con los profesionales contables y con la ciudadanía en general. Claro, es muy importante. También es directamente relacionado con su colegio de contadores. Ustedes muchas veces realizan capacitaciones, todo ese tipo inclusive cooperaciones, ¿no? En este sentido, ¿qué proyecciones tienen, no? ¿Cuál va a ser su trabajo, su papel en cuanto a la aplicación del RIMPE? Bueno, cada vez que sale una reforma tributaria, cada vez que sale una nueva ley, un nuevo marco normativo, y no solamente en el ámbito tributario, en cualquier, hablemos ley, en cualquier norma, nosotros tenemos nuestros acuerdos interinstitucionales, como lo dijo claramente Robinson. Tenemos un acuerdo firmado con el Servicio de Rentas Internas y nosotros hacemos una capacitación gremial, tenemos un compromiso activo con nuestros agremiados y no agremiados, primero para capacitar, con un lenguaje claro, sencillo, como yo siempre digo, en idioma castellano. Y te quiero felicitar porque hablas perfecto el español. Muchas gracias. Lindísimo, un aplauso por favor. Chévere. Además, Robinson, no te preocupes que estoy súper sanita porque estamos compartiendo el micrófono tú y yo. Chévere. Sí, nosotros tenemos un compromiso súper activo, nosotros capacitamos, hacemos muchas charlas ahora ya presenciales, gracias a lo que ya podemos volver a nuestra actividad normal. También en la parte online hemos capacitado ya muchísimo en el tema RIMPE para que todo el mundo, primero nuestros contadores, porque sabemos que el contador es el pilar fundamental de las instituciones privadas y públicas. Los contadores somos la primera fuente de información para nuestros emprendedores y negocios populares, para que ellos sepan cómo tienen que aplicar este régimen, para que sepan claramente, primero,
Debo pertenecer al régimen, porque este es un régimen muy especial. Es un régimen que yo tengo que cumplir. No es un régimen que hay un catastro, es un régimen en donde yo tengo que saber si pertenezco, cómo pertenezco, si no estoy excluido, si soy emprendedor, si soy negocio popular, cómo voy a emitir mi nota de venta, cómo emitir mi factura, cuáles son mis beneficios, para qué le sirve una nota de venta, cómo voy a utilizar un crédito tributario. Es decir, cómo voy a generar esa productividad, cómo voy a utilizar esa tabla progresiva, porque antes era un régimen que iba directo al ingreso bruto. ¿Por qué se debe pagar impuesto a la renta sobre los ingresos? Hacerle, en cierta manera, yo como contador, hacer que mi emprendedor, que el dueño de ese negocio popular, vaya de la mano conmigo como contador, porque esa es mi primera responsabilidad como gremio, a mis contadores, luego de mis contadores a la sociedad civil. Nosotros trabajamos mucho con la academia también, porque esa es mi responsabilidad. La capacitación en un lenguaje muy clarito. ¿Cuál es mi compromiso? Seguir capacitando, seguir trabajando con los organismos de control, con la academia, con la población civil en general. Tenemos unos planes de capacitación que se encuentran publicados en nuestra página web y les invito para que todo el mundo se pueda capacitar. Muchas gracias, muy importante y muy noble su trabajo justamente en el área de capacitación. Para concluir con esta segunda parte, ¿no?, sobre los beneficios, ¿qué beneficios esperan ustedes como emprendedores y justamente como contadora sobre justamente esa nueva aplicación? Primero Erika y después Alejandro, ¿no? ¿Cuáles son los beneficios que esperan justamente de esa nueva reforma? Ya, nosotros como contadores, los beneficios que esperamos es que tanto el SRI como el Colegio de Contadores pues nos capacite. Adicional a eso nos den las herramientas necesarias para poder cumplir con toda la normativa que dice. Y como tercer punto creo que es el más importante que ya se establezca una reforma de régimen que sea definitiva, porque como lo habíamos dicho, recién estábamos como que intentando adaptarnos a ese régimen y otra vez volvemos a cambiar y a iniciar de cero. Creo que esos son los beneficios e igual que esta nueva perspectiva pues sea tanto ayuda para la recaudación del SRI, así como también beneficia a nuestros emprendedores. Bueno, tomando las palabras, pues creería que es muy importante como sector empresario un poco de incentivo, no solamente al sector que nosotros sabemos que es muy importante para nosotros, el contador en una empresa, es la parte primordial y fundamental para el buen manejo de todos nuestros procesos internos administrativos. Pienso yo que si no tenemos un buen contador, como lo llamo yo, no estamos en nada. No podemos abrir más negocios, no podremos solicitar inversiones extranjeras, no podemos manejar la renta como tal dentro de la conexión entre el empresario, entre la empresa y el servicio de rentas internas. Ahora bien, lo importante es que no solamente las capacitaciones sean enfocadas a nuestros contadores, sino también al sector emprendedor, ¿sí? Hacer mesas de diálogo con varias representantes del sector emprendedor, el sector empresario, el sector contador, para así poder sacar nuevas ideas y poder mejorar. Lo importante, como usted lo mencionó, es simplificar. ¿Sí? Simplificar el tema administrativo, los procesos administrativos y poder de esta manera unir la entidad, nuestros contadores, las empresas y llegar a un fin mutuo que nos ayude de esta manera pues a seguir creciendo de la mano, porque lo importante acá es crecer de la mano entre todas las entidades que se encuentran obviamente inmiscuidas en este tema administrativo. Ahora bien, mi pregunta es, hace varios años, en el 2017, 2018 si no me equivoco, nosotros como el sector exportador teníamos un drawback que era muy importante para nosotros. Dentro de que realizábamos alguna exportación, un porcentaje retornaba hacia nuestras arcas y ese dinero lo teníamos que usar para el tema de manejar en ese punto marcas, marketing, poder abrir nuevos mercados y eso incentivó al mercado exportador a fin de poder incrementar nuestros procesos logísticos. ¿Podría analizarse nuevamente el retorno de un drawback simplificado o un drawback general para poder nosotros poder tener ya como un adicional? Bueno, nosotros como parte debemos tener un tema claro, ¿no es cierto? La administración tributaria, bien lo dijo Cristina al inicio, acatamos y cumplimos las leyes, ¿sí? Nosotros en este particular somos los que aplicamos la política pública,
pero en reformas tributarias, indiscutiblemente, quizás a la administración tributaria como per se, no nos compete poder responder. A quién quizás está la Asamblea por propuesta del Ejecutivo para poder todos estos incentivos, la seguridad jurídica, que para mí, al igual que todos ustedes, es lo más importante, ¿no es cierto? Tener las reglas claras de un emprendedor. Hoy emprendo, pero quiero mantener estas reglas por unos 5 años. ¿Sí? Que todo este proceso, tarifa de IVA, etcétera, etcétera, se mantenga estable. Así también todos los beneficios adicionales, pues definitivamente no está en la cancha de la administración tributaria, sino más bien en el poder legislativo, en este caso, por iniciativa quizás del Ejecutivo. De todas maneras, como parte técnica de la administración tributaria, sí podemos sugerir lo que ustedes nos mencionan, pues para eso estamos, para generar ideas y mejorar el proceso a aquellos emprendedores. Tal como ustedes mencionan, más allá de la situación del Colegio de Contadores y de la necesidad del SRI por contribuir al país, la normativa es establecida a través de un órgano, la Asamblea Nacional. La perspectiva sería básicamente en la determinación de las políticas públicas, pero eso es un tema, considero, ya relevante para el gobierno, bajo estas perspectivas. En lo que mencionan, básicamente como contribuyentes todavía tenemos dudas. Es el pesar de todos los ciudadanos, porque no entendemos todavía si tenemos 2 negocios, ya tenemos 2 actividades, por ejemplo, un bazar, también tengo honorarios profesionales, ¿qué debo hacer? ¿Bajo qué régimen yo establezco mis perspectivas? ¿Soy régimen general porque estoy exento? ¿O en este caso el bazar, hasta qué límite me considera para poder hacerlo? U otras dudas. ¿Qué debo hacer? ¿Declaraciones semestrales? ¿Tengo que pagar? Ahora ya me voy a ahorrar ese dinero, porque considero que antes los contribuyentes, en este caso del RICE, ellos decían, pago un valor y yo me ahorro de colocar o de hacerle cualquier declaración. Entonces todavía igual ellos tienen con esa duda, ¿qué hacer, qué manifestar? Porque todavía no están claros. Hay inclusive algunas personas que me consultan a mí en el trabajo como profesional y me dicen, pero de verdad que yo no entiendo, ayúdame. Tengo esta necesidad de saber qué voy a hacer. No sé si el SRI después me ponga una multa, ellos están con esa perspectiva de qué multa me van a poner o qué voy a incumplir. También con esa necesidad de, ¿y si no genero una factura o realizo una nota de venta? Son cosas básicas, tal vez para nosotros, de nuestro entender, un poco ya capacitarnos, podamos nosotros comprender, pero una persona que vive en el diario común, todavía no está claro la perspectiva. Siempre han hecho capacitaciones, yo sí felicito a las 2 entidades, pues la perspectiva ha sido buena, pero todavía creo que nos falta un poco conocer más. Creo que en el transcurso de este año y los siguientes años se verá una mejora continua para el país, pero todavía el ciudadano, como menciono y ratifico, debería generar, creo, una conciencia adecuada, que no es pagar un impuesto, sino que esos valores que se recaudan van a servir para el desarrollo de nuestro país. Eso sería generar conciencia en nuestro país. Ahora, quiero traer un tema importante a esta mesa de diálogo, que es el tema del emprendimiento. Sobre todo, se ve que en la universidad siempre se inculca el emprendimiento dentro de la formación académica, dentro de vinculación, investigación, y acá tenemos un buen caso de éxito, ¿no? Como el emprendimiento permite, ¿no?, salir adelante. Sin embargo, en el Ecuador tenemos un problema, es que muchas veces los negocios no se consolidan. La tasa de salida de los emprendimientos es muy alta, una de las más altas de la región. En este sentido, muchos analistas a veces estiman que los emprendimientos nacientes, porque digamos que un emprendimiento necesita a veces entre 3 hasta 5 años para consolidarse, que en ese lapso de tiempo, desde su creación hasta que se consolide, no se paguen tributos, justamente hasta que se consolide, ¿sí? Porque inclusive si es que vemos ese pago de $60, si recién estoy empezando, recién estoy teniendo un par de ventas, si me toca pagar eso, quizás puede desincentivar o también llevar a la informalidad de algunos negocios que no se quieren registrar. ¿Cómo consideraría eso? Y le puedo dar la palabra a cada uno de ustedes si es que se considera, y cómo usted lo ven desde su perspectiva de emprendedores, cómo ven justamente ese tema, ¿no? De un impuesto a un emprendimiento que recién está saliendo y que todavía no se consolida. Primero, Robinson, ¿sí? ¿Qué opinas sobre eso? Claro que sí, con gusto. A ver, hay un tema importante que debemos considerar, ¿no es cierto? En el pago de $60, o sea, no pensemos que es solo renta, primero, ¿no es cierto? Claro, sí. En el pago de los $60 está el impuesto al valor agregado también.
Entonces, yo como emprendedor, si me pones estas reglas, mientras yo tengo 3 años para emprender o para desarrollar o para despegar, pero si yo mantengo mi condición de 0 a 20,000 en ese lapso, yo voy a seguir pagando mi cuota de $60 de IBI Rent. Que me ahorro, claro, yo como emprendedor digo, claro, necesito una contadora, quizás no, porque mi proceso es simple para cumplir, ¿no es cierto? Necesito, claro, por otro lado, capacitación, ¿sí? En definitiva, este particular, yo les voy a dar mi opinión, ya quizás muy personal, fuera de la administración tributaria, me beneficia enormemente, ¿no? Me beneficia enormemente porque yo tengo un solo pago, mientras mantenga esta condición, mientras voy despegando, me mantengo todavía en 20,000, ¿sí? Yo sigo pagando $60. Ahora bien, yo llego de 0 a 300,000, no, perdón, de 20,000 a 300,000. Entonces, en 300,000 yo ahora todavía me mantengo 1, 2, hasta los 3 años que yo puedo permanecer en el régimen RIMPE. Esto me va a ayudar a mantener un pago del 2%, quizás que es el último rango de la tabla, ¿no es cierto? Pero la declaración del IVA es ya semestral, es mucho más sencilla. Entonces, yo, por todas las aristas planteadas, nuevamente, y solo para finalizar, caemos nuevamente en las reglas del juego que nos impone la política pública. Caemos nuevamente en esas reglas de juego que exenciones, beneficios en simplicidad están muy claras. Beneficios, o pensemos así en la Constitución, en progresividad, está mucho más justo. Está muchísimo más justo porque contribuimos todos al país, etcétera, etcétera. Pero para lograr incentivos, esto ya es parte de una política, ¿cierto? Ahora, eso nuevamente no podría ser, quizás sea necesario, sí. Solo quiero reiterar que no le veamos ese pago de $60. O sea, quizás al emprendedor le decimos $60 tienes que contribuir al país. A $60 le dividimos para 12. Entonces me corresponde 5, ¿no es cierto? Entonces, no le veo yo una cantidad que al contribuyente desincentive una inversión. Todo lo contrario, mucho más simple para cumplir reglas claras, etcétera, etcétera. Por lo tanto, yo preferiría que me cobres una cuota antes de que engorrar el proceso, aumentar la carga fiscal, etcétera, etcétera, ¿no? A mí me gusta mucho opinar. También opino los otros sujetos pasivos que están en un régimen como es el régimen general, que no están, hablemos en este régimen por tema de exclusión. Vamos a hablar de las personas que están en relación de dependencia, las dos personas que están por honorarios profesionales, que pueden tener ingresos menos de $20,000, pasados los 11,200 y pico de dólares, y que igual van a tener que pagar impuesto a la renta. Entonces, yo siempre hago y me parto en el principio de equidad tributaria. Entonces digo, todos tenemos que contribuir. Si estoy en otro régimen, es el régimen general, y tengo ingresos mayores a $11,000, voy a tener que pagar e influir con una tabla progresiva establecida en el artículo 36. Entonces yo digo, todos tenemos que contribuir en esa forma progresiva y de equidad. Sí, en otros regímenes, como el régimen general, tenemos otros sujetos pasivos con ingresos menos de $20,000, que igual van a pagar impuesto a la renta, y evidentemente estamos dentro de una misma cultura tributaria. Entonces yo pienso que el análisis que se ha hecho, y considero también muy importante lo que tú acabas de decir, que la idea también es cuando uno comienza en una parte de arrancar un negocio, en los primeros años, que evidentemente en los primeros arranques más tenemos gastos que ingresos, pero bueno, yo creo que el análisis, lo que se ha hecho, y es un cambio bastante importante, bastante interesante, de pasar de un régimen durísimo que teníamos a lo que hoy estamos con lo que es RIMPE, pero también veamos qué pasa con los otros sujetos pasivos de nosotros en el otro régimen, que también pueden decirte, oye, yo estoy ganando menos de $20,000, pero estoy ganando más de $11,000, y porque voy a pagar impuestos de los otros no. Entonces, esto también comenzamos a generar el tema de la equidad tributaria. Yo creo que hoy por hoy, y tomando de mi colega contadora, que es importante el tema de que se fue un régimen, ahora viene otro, y tenemos que comenzar a generar este nuevo entendimiento, también tomando las palabras de nuestra querida
representante de la universidad, de que si estoy llevando honorarios profesionales y a la vez tengo una papelería que soy, bueno, eres un régimen RIMPE, pero que tienes que separar en tu actividad tus honorarios profesionales y tienes que tener tu actividad de régimen RIMPE y separar simplemente en tu punto de emisión de facturación. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? Y estamos haciendo con el Servicio de Rentas Internas un banco de preguntas muy interesante. Que ya lo hemos hecho con el SRI, más de 150 preguntas en conjunto entre el SRI y el Colegio de Contadores Público, con esas preguntas difíciles, complicadas, preguntas de examen así difíciles como hace la universidad. No, tan difíciles no. Para hacerlo sencillo, para que no se complique, para que cuando el abogado tiene una papelería y diga, ¿qué soy? Como lamentablemente tienes las dos actividades, es un RIMPE, pero que a la vez prestas servicios profesionales con régimen general y no te confundas, para que cuando prestes tus servicios, en donde estás prestando tus servicios, le digan que te retengan bien el 10%. Pero cuando vendas en tu papelería, eres un régimen RIMPE emprendedor, no negocio popular. Pero estoy vendiendo menos de 20,000. Sí, pero para hacer tu consolidación se consolidan las dos rentas. Eso nos costó mucho entender. Pero gracias a las mesas de debate, a este tipo de mesas con el SRI, llegamos a estar bien claros y en los conceptos. ¿Qué nos toca? Difundir. ¿Qué les parece difundir a través de las universidades este banco de preguntas a través del Colegio de Contadores, del SRI, que ya lo tenemos? Más de 150 preguntas, sume bien revisadas con las preguntas capciosas. Porque estas son las cosas difíciles, pero que al inicio es difícil, como en todo, hasta en el matrimonio, y luego se te hace bien agradable, te prometo. Sí. Ya, gracias. No sé ustedes si en términos justamente ¿no? de pago de impuestos para un emprendimiento naciente, justamente un poco una comparación entre el régimen anterior o si realmente ese régimen simplificado es justo más conveniente para microemprendedores. Claro, la verdad es que analizando desde el punto de que sería mensualmente $5, no es un valor tan alto para determinar de que se les dé algún incentivo. Como dijo la doctora, en este caso, todos merecemos un incentivo. Y todos los que vayamos a aportar van a estar, en este caso, en desacuerdo, diciendo por qué se favoreció este régimen si yo estoy en este otro régimen. Y como todo nace de la equidad, yo creo que todos deberíamos de aportar. Yo sé que es un esfuerzo un poco más grande el hecho de guardarse esos $5 para aportarlos en el mes de marzo, pero creo que es algo justo porque todos los que desarrollamos actividades deberíamos de poder aportar con el país. Alejandro. Bueno, sí. Nosotros estamos muy contentos dentro del sector emprendedor. Como primer punto, en el tema de la declaración central. Regresando al tema de la simplificación de procesos, me agradó bastante este tema de que poder tener la tranquilidad de declarar cada 6 meses. Regresando un poco a un negocio pequeño en el que se puede manejar $60 por año, creo que es manejable, ¿sí? Es bastante manejable. Es parte, creo yo, de un incentivo, parte del SRI a un emprendedor. Retomando las palabras tuyas, Pierre, el tema de que se dañan o se cierran emprendimientos acá en el Ecuador, no solamente es por parte de la seguridad jurídica, de la inversión, del tema del SRI como tal, de los impuestos, también viene un poco el tema cultural. Dentro de la Asociación de Jóvenes Emprendedores a la cual pertenezco, nuestro debate casi siempre es el tema de por qué tanto emprendedor, pasado su primer semestre de trabajo, decide salir a buscar trabajo y no continuar con su meta, con su sueño, con su proyecto. Y netamente es porque estamos enseñados a emprender lo que nuestro vecino emprendió. No queremos emprender algo que nosotros sabemos que podemos hacer, que nos apasiona. Y lo importante es eso, crear un negocio, crear una empresa que nosotros sepamos que nos gusta hacerlo. No tal vez tomar una copia de nuestro vecino y decir, bueno, a mi vecino le está yendo bien, creo yo que voy a ponerle la competencia, entra la competencia desleal, entra el tema de precios y dejamos de lado este tema del SRI que nos está dando el incentivo de los $60, del tema del incentivo de poder declarar cada 6 meses. Y pues lo importante es que apalancar este tipo de incentivos
ayudarnos con el tema de poder ingresar a las plataformas, aprender sobre el tema de contabilidad, sin necesidad de como emprendedor o empresario contar con mi contador, ¿sí? Sí, estar unido a mi contador, estar siempre unido a mi contador, pero también saber de qué habla el profesional en contabilidad. Yo como emprendedor me encargo de hacer negocios, pero también lo importante es saber que si mi contador me pasa un balance, si mi contador me dice hay que pagar este porcentaje, yo sepa de qué es. ¿Sí? Eso es lo importante, creo yo, como un sector empresario o emprendedor, también para poder crecer como país. Muchísimas gracias, Alejandro, por su aclaración. Para aterrizar un poco todos los conceptos que hemos venido trabajando y todas las dudas que hemos venido aclarando, quiero dirigirme de nuevo a usted. Desde su formación, ¿no?, en el Colegio de Contadores, justamente usted que ha tenido mucha experiencia en capacitación en formación, ¿cuáles son las principales competencias que debería tener un contador en la actualidad? Justamente, ¿cuál es el futuro? ¿Cuáles son las principales bases, competencias que debería tener un contador? Primero, nuestros contadores, yo pienso y estoy convencida que han tenido una gran evolución desde el día que el Ecuador acertadamente tomó la gran decisión de hablar un lenguaje universal que se llaman Normas Internacionales de Información Financiera, NIFS. Para mí no hay opción. El contador ecuatoriano tiene que hablar como un lenguaje materno y natural, como yo digo, hablar las NIFS. Entonces, el Colegio de Contadores sabe y ha promulgado mucho que el contador ecuatoriano hable perfectamente lo que son las normas internacionales de información financiera, porque se puede expresar, comunicar aquí y en cualquier parte del mundo. Primero, el contador tiene que hablar NIFS perfectamente. Siempre yo digo, después de que hables bien tu lenguaje de contabilidad, puedes hablar cualquier cosa. Puedes hacerte trilingüe. Puedes hablar de impuestos, puedes hablar de normas laborables, de normas societarias, de normas civiles y hasta de normas penales. Y así es lo que hacemos en el Colegio de Contadores. A pesar que siempre los cursos más repletos que yo tengo son los tributarios. No sé por qué le queremos tanto al fisco, pero es la verdad. Yo a veces digo, le quiero más al SRI que a mi propio marido. No es verdad, Reus, pero es así. Pero yo pienso que hoy los profesionales, los contadores, tenemos que ser integrales. Y lo que tú dijiste, Alejandro, es cierto. Yo no quiero un contador tenedor de libros. ¿Para qué? Porque para eso, señores, tenemos sistemas contables que por poco ya hablan solo. No es así. Yo quiero un contador que le contrate para que me saque 5 estados financieros bajo lo que dicen las normas internacionales de información financiera. Un contador con el que yo me pueda sentar a dialogar y sepa qué es mi ciclo de operación, qué es mi ciclo de inversión. Un contador que me diga, mira, estás perdiendo, estás ganando. Mira, un contador que me diga, no hagas esto porque es incorrecto, no te sirve lo que está haciendo el de al lado. No vale la pena tener ese riesgo con esas facturas fantasmas, con esas facturas que no te sirven, que nos vamos a meter en lío. Un contador que diga, esta excedente de flujo podemos invertir. Un contador que se esté capacitando todos los días. Un contador que te diga, oye, tú y yo somos socios estratégicos, a pesar que tú eres representante legal, pero yo soy tu socia estratégica porque soy tu contadora. Hablo NIFS, hablo tributación, hablo los lenguajes integrales. También un contador que sepa, que tenga una palabra mágica, la palabra no. Lo que no puedo hacer, no lo hago. Porque además nos regimos por un código de ética DIFAC que es muy importante. Entonces sí, ese es el reto del contador. Ser trilingüe, pero en el buen sentido. Vos eres muy bueno para hablar de 2 idiomas. Muchas gracias. Como podemos observar, entonces, han existido varias perspectivas en las 4 aristas, que son empresarios, el nivel contador, asimismo los colegios gremiales como el Colegio Público de Pichinchas y el Servicio de Rentas Internas. Podemos concluir que el RIMPE es un régimen que llegó para quedarse. Que este régimen nos va a permitir muchos beneficios, debemos entenderlo sí, pero poco a poco en la determinación y los parámetros de aclaraciones por parte del SRI a través de sus circulares o resoluciones, vamos a tener un contexto más adecuado y específico. Agradecemos a todos su gentil participación y les invitamos a continuar con el primer Congreso Internacional de Gestión Empresarial. Muchas gracias.